A las 8:45. Buenas noches, estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y vamos a hablar hoy con la secretaria técnica del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Ella es Mirna Montenegro y viene a conversar acerca de los embarazos en niñas y adolescentes, un problema que hemos tenido durante muchísimo tiempo los guatemaltecos, pero que vemos cada vez más en los medios con consecuencias trágicas. Muchísimas gracias, Mirna, por estar con nosotros hoy en la noche y adelante. La pantalla es suya. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, hablar del tema de embarazos en niñas y adolescentes es hablar de un resultado. Es el resultado de varios factores sociales. Entre ellos podemos mencionar la pobreza, podemos mencionar la falta de educación sexual y un tema que actualmente estamos colocando es el tema de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque mientras los países hablan de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, en Guatemala estamos hablando de embarazos en adolescentes entre los 10 y los 19 años. Según los datos que nosotras seguimos, durante este primer semestre del 2002, estamos hablando de un 25% de los partos atendidos en menores de 19 años. Si lo desagregamos por edades, estamos hablando de 1.101 partos que se atendieron en niñas entre los 10 y los 14 años. Hubieron 10 partos en niñas de 10 años, 13 partos en niñas de 11, 63 partos en niñas de 12, 253 partos en niñas de 13 años, 753 partos en niñas de 14 años. Si nos vamos al marco legal guatemalteco, según la Ley contra la Violencia Sexual, Trata y Explotación de Personas, toda relación sexual con una menor de 14 años debe ser considerado violencia sexual. ¿Cuántos de estos 1.101 partos tienen un proceso penal o una investigación? Únicamente 3. Entonces consideramos que sí es un problema muy serio en Guatemala el tema de los embarazos y los partos en niñas, en este caso, y adolescentes. Nuestro sistema de salud no permite seguir los embarazos, en realidad solo seguimos los partos, el registro de los nacidos vivos según la edad de la madre. ¿Qué departamentos son los que se ven más afectados por este problema? Huehuetenango, Quiché, Escuintla, Jutiapa, Izabal, y no tenemos medidas de protección hacia estas niñas. Lo primero que se trata de hacer es que estas niñas no mueran por causas del embarazo o del parto, porque en salud pública realmente todo embarazo en menor de 19 años es un problema, porque va a tener más riesgo de morir la madre, el niño va a ser de bajo peso al nacer, puede tener anomalías congénitas y los efectos sociales de un embarazo en una menor de 19 años abandonan la escuela en un 60%. El 40% estamos hablando que son madres solteras, es decir, no hay una figura paterna o responsable de este embarazo, sino parece que toda la responsabilidad recayera sobre las mujeres. Obviamente aumenta el círculo de la pobreza, el tema de desnutrición, el tema de violencia. Estamos viendo, por ejemplo, los fenómenos en este momento en Chiquimula, en Alta Verapaz, en Quetzaltenango, como cada día hay más recién nacidos y recién nacidas abandonadas. Estamos viendo el efecto de los suicidios también. Solo en Jutiapa estamos hablando de 40 suicidios en adolescentes. Y muchos de estos suicidios se dan por causa de problemas del ejercicio de la sexualidad o muchas veces del tema de violencia sexual. Nuestro abordaje, en realidad todos los sectores tienen mucho que hacer en el tema de la prevención del embarazo. Marco legal favorable en Guatemala existe, desde la Constitución Política de la República, porque el otro tema es, no importa que la niña tenga 11 años, si la ven embarazada, inmediatamente deja de ser niña y se convierte en una mujer para todo el sistema. Si nos vamos al hecho de que la niñez tiene realmente la supremacía sobre la protección, no importa que la niña esté embarazada, continúa siendo una niña y así la debía tratar nuestro sistema de salud, de educación y más el sistema de justicia. Son cifras horrendas, horrendísimas. ¿Me dejáis que apunte unas cosas? A mí me gustaría saber o tirar sobre la mesa, porque son casos distintos, los embarazos consentidos. Consentidos no significa plenamente autorizados, sino que no son agresiones forzadas. Pueden haber relaciones de dos niños de 12 consentidas, aunque si ustedes quieren equivocadas, con falta de información. Creo que esto nos pondría el panorama de una manera distinta a hablar en abierto. Segundo, hay un tema que hay que aceptar y es cultural. O sea, hay países que culturalmente las mujeres son mujeres antes.
¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una presión sobre veinteañeras ya de por qué no te has casado. En otros países las veinteañeras ni se le pregunta por qué no se ha casado. Pareciera que hay una presión cultural, educativa de entorno que hace que la mujer como que tenga que asumir papeles antes. Esa es mi percepción. Lo segundo, que creo que es un error craso, es enfocar el tema de la perspectiva femenina. Esto es un problema de dos, de hombres y de mujeres. Es decir, no, yo oí una vez en un sitio una política contra la niñez femenina, y yo dije, espera, ¿cómo que contra la niñez femenina? El embarazo es culpa de dos, o afortunadamente de dos, es un tema de dos, de hombres y de mujeres. Y lo último que yo quiero decir es que aquí los padres tienen una responsabilidad que a veces se diluye o no se aborda, y lo segundo es que Mirna nos ha expuesto, no sé si era el orden o no, Huehuetenango, que es el Tenango, comunidades indígenas. ¿Por qué eso ocurre? Y luego también nos ha dicho que Jutiapa, no sé si era el orden, no era, pero esto es un problema nacional. ¿Por qué ocurre en comunidades indígenas y por qué no ocurre en comunidades indígenas? No sé en qué proporción. Eso eran mis planteamientos. Mira lo que tú decís, que hay una relación de dos, no es solamente una, pero se puede asumir que hay una relación de superioridad en muchos de esos casos donde se abusa de una autoridad o de la edad o qué sé yo, para tener contacto sexual con esta menor. ¿Qué porcentaje es? No lo sabemos. Y ahí va mi punto. Mirna nos explicará si hay algún protocolo que no se cumple, si cuando una niña de 12, 11 años llega al sistema de salud, detectan un embarazo, no debería de enviarse de rigor, así de oficio, una trabajadora social para que haga un informe del entorno de esa niña y que diga, ok, fue una relación entre niños de 13 años o hay índices de una violación, hubo estupro, o sea, yo no sé, pero aquí el trabajo social debería de decirnos cuántos de estos embarazos registrados por el sistema provienen de un abuso y cuántos vienen de una relación consentida. Y lo otro, recuerdo que el observatorio del que viene Mirna hizo un estudio cuando casualmente los Zetas estaban mayormente concentrados en Cobán, que hubo mucho abuso de mujeres, entre ellas menores de edad, abuso sexual que terminó en embarazo. Aparte de eso que les planteaba, hay un gran porcentaje de víctimas de la delincuencia y del crimen organizado que entre todos sus desmanes abusan de mujeres que les da la gana en los lugares donde se asientan y forman sus estructuras. Yo lo que quiero decir es que a mí me parece relevante el papel que las familias juegan en este caso, pero pienso que debe prevalecer un interés común, y es que no podemos confiar en las familias, sea por razones culturales, como algunas de las que describía Pedro, idiosincráticas, lo que ustedes quieran. No podemos confiar en las familias para que ellas se hagan cargo enteramente de esta formación, porque creo que lo que hace falta acá es educación, y esa educación debe ser proveída por la educación pública. Me parece a mí que lo fundamental es fortalecer nuestros programas de educación, tanto en primaria como en secundaria. Estamos hablando de niñas de 11 años y de 12 años. Y de 10 años. Por favor, es que esto no puede ser saludable de ninguna manera. Y claro que tiene supone una gran carga. Pedro dice es un asunto de dos, pero es la niña la que va a llevar ese embarazo primero y va a tener que criar a ese niño segundo. Porque me parece que también en el país hay una cultura terrible de ausentismo del padre, en la que muchísimos niños crecen sin la menor presencia de ese padre que no llega siquiera a reconocerlos. Yo pienso que sí necesitamos abordar este asunto de la manera más seria y de forma directa, y esto tiene que ser por medio del sistema de educación pública. Creo que no debería ser de otra manera. Y perdón, pero cuando Mirna nos dice que en el país ya tenemos legislación respecto a este tema, yo creo que la mayoría de la población desconoce esa legislación. Pero además los fundamentos que llevaron a generar esa legislación. Es que no es saludable que una menor de, ¿cuánto?, 16 años esté pariendo hijos, por favor. A mí me asustan mucho las cifras. 1.101 partos en niñas prácticamente es una cifra para que uno se asuste. Y solo quería hacer el símil en otros países vemos que de pronto se desatan debates acerca de si una niña de 10 años puede y debe tener un niño. Aquí ni siquiera esto ni siquiera se discute, y tenemos estos casos horrorosos de niñas que van a parir a los 10 años.
ahí hay una carencia enorme del sistema de salud, de las familias, de todo el entorno social para que esas niñas hayan llegado a ese nivel. Y el otro dato que me asusta, que lo mencionó Mirna nada más así al pasar, es que ha habido suicidios relacionados con estas situaciones. 40 suicidios. A mí me parece Trágico. Sí, que el sistema debería tratar de abordar esto de una manera seria, tanto ahí y no con los 3 casos que han llegado a las Cortes Penales. Pero fíjate que esto es tan serio que no se puede dejar al sistema. Si hay algo en el ser humano que no necesita enseñanza es la reproducción. Si no, no estaríamos aquí hablando de 2000 años de historia. No necesita ni educación ni reproducción, necesita racionalidad y sensatez. Entonces yo sí creo que las familias son la clave. Una familia, yo entiendo que una chica puede ser violada, forzada, todo lo que ha dicho Paola, eso lo entiendo, pero que en una familia una madre o un padre, porque es de 2, ¿verdad? Quizás las mamás tienen esa especial sensibilidad que no tenemos los papás, pero es de 2, que una madre no pueda transmitirle a su hija la responsabilidad que conlleva, y pensemos que el sistema lo puede hacer cuando en este tema es que no se necesita mucha ciencia. Yo creo que la manera rápida de resolverlo es vía el sistema escolar. Nos queda apenas tiempo para escuchar a Mirna en un cierre de esta conversación. Tal vez me gustaría 2 ideas principales. Entre 10 y 14 años, los partos que hemos visto normalmente no son adolescentes pares, son hombres adultos, y tenemos estudios donde es el papá, es el abuelo, alguien que debería cuidar y proteger a esta niña, es el agresor, y piensen que no es una violación de casualidad, estamos hablando de violaciones continuas, porque son niñas que a veces desde los 5 años están siendo víctimas de violencia y lamentablemente acuden a la mamá y la mamá no cree que realmente eso le esté pasando a la niña. Entonces el abordaje entre 10 y 14 años es completamente distinto al que puede tener entre 15 y 19, que allá hablamos de educación sexual. La familia y el hogar totalmente importantes. El problema es que a veces en la familia y en el hogar están los mismos agresores. La ENSMI del 2008 dice el 30% de mujeres que iniciaron relaciones sexuales antes de los 13 años lo hicieron con algún familiar. Es la encuesta nacional Exactamente, la encuesta nacional de salud materno-infantil. 30% de las niñas. De las mujeres encuestadas, que es una muestra a nivel nacional, que tuvieron relaciones sexuales antes de los 13 años, lo tuvieron con un familiar. Entonces, bajo esos datos, sí tenemos que apelar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo y a la Secretaría. Mirna, si solo hay 3 casos en proceso penal. El sector justicia es como uno de los sectores que hay que atraer al tema y que debe cumplir la responsabilidad que le compete, porque hay un delito que perseguir en esos embarazos. Hay que educar sobre este asunto. Gracias, Mirna, por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.